Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el libro de Marcos capítulo 12, en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Y el mensaje en esta mañana tiene como título Amar a Dios. Este es el amor a Dios, ¿ya? Y como la expresión tiene un significado tan grande, amar a Dios, ¿quién puede decir que ama a Dios? ¿Ah? El Señor Jesús nos habla con estas palabras, amar a Dios. Así que el día 2 de mayo, quiero partir de esta manera, antes de leer el texto. El día 2 de mayo, recién pasado, hace 2 semanas, compartimos un mensaje con la iglesia desde este lugar y que tenía como base bíblica Colosenses capítulo 1, ¿se acuerdan? Versículo 16, cuando dijimos y hablamos acerca de que todo es de Dios, todo le pertenece a Él, todas las cosas fueron creadas por Él, para su plan, para su propósito, y entendimos y revisamos ese día nuevamente que Dios creó todas las cosas y nos creó a usted y a mí, y el propósito de Dios, dice la Escritura, que es para su gloria. Dios nos creó para su gloria, para su alabanza. Él lo hizo de esa manera porque Él quiso, no porque nos necesitara de alguna manera. Así que la Biblia termina también, así como Colosenses, y desde el principio Dios creó todas las cosas. Por algo la palabra del Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 20, en la parte B, dice, así es que, revisémoslo mejor, Apocalipsis, ustedes ya lo deben tener ahí, la hermana Jennifer a lo mejor ya se los compartió el texto, pero yo lo voy a buscar. Apocalipsis 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así termina la Escritura, ¿ya? Esos son las últimas, el último versículo, casi el penúltimo de los versículos de la Biblia, termina con esto. Si el Señor creó todas las cosas para su gloria, es lógico que el texto de la revelación de la palabra del Señor para su pueblo tenga que ver con el personaje más importante de la historia, de la Escritura, de la vida, que es Jesucristo. Así que si Jesús es el Señor, Él es el ser más importante por el que fueron creadas todas las cosas y para el que fueron y por el que fueron hechas y para quien fueron hechas, podemos entonces tomarnos de estas palabras que el Señor Jesús nos entrega y nos comparte en su palabra, que nos comparte en la Escritura, con toda la seriedad que eso se merece. Si la Biblia termina diciendo, sí, ven Señor Jesús, todo el pueblo de Dios está a la expectativa, todo el pueblo de Dios está a la expectativa de ese momento que está por venir. Y dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Esas son las palabras finales de la Escritura. Solo el versículo 21, que es el último, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La salutación final. Hermanos, sí, si el Señor Jesucristo es el protagonista de toda esta historia que Él ha llevado a cabo, si Jesucristo es el Señor, y la Biblia termina con estas palabras de expectación, sí, amén, ven Señor Jesús, dice la Escritura, entonces las palabras que Jesús, que el Señor de señores, el Rey de los reyes, las palabras que Él nos dice, hermanos, hay que tomarlas con toda seriedad. No se pueden tomar a la ligera las palabras que Jesús dijo, las palabras que Él nos enseñó y las palabras que Él nos anima a confiar y a cumplir. Él, en una ocasión, el Señor Jesucristo, en una ocasión en que sus adversarios, los fariseos, los saduceos, los escribas,
sus adversarios le hacían preguntas para tentarle, para hacerle caer en algo, para que se equivocara y poder culparlo o acusarlo de algo frente a las autoridades. En una de esas ocasiones Jesús había vencido a unos saduceos con respecto al tema de la resurrección. Eso está ahí en Mateo capítulo 20, 12, Mateo capítulo, o Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante, dice así: ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntó un escriba. Después de haber vencido a los saduceos, se acerca un escriba, y pareciera que la actitud del escriba no era tan maliciosa como la de los saduceos que le habían preguntado antes, sino que este escriba hace una pregunta y le dice: ¿cuál es el primero o el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primero en importancia? ¿Y cuál es el primero en que Dios entregó a su pueblo? Y entonces el Señor Jesús responde a esta pregunta que le hace este hombre, y lo hace citando las Escrituras. Jesús no responde así en el aire, sino que Él cumple la Escritura completamente, y Él cita a Moisés. Y cita el texto de Moisés que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y el versículo 5 dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús responde a esta pregunta de cuál es el primero de los mandamientos, cuál es el más importante de los mandamientos que le hace este escriba, y lo hace citando la Escritura, no lo hace como descubriéndole algo nuevo o inventándole un mandamiento nuevo, sino que el Señor va a la Escritura para afirmarles que el Señor ya se los había anunciado, les había dicho con mucho tiempo, en los días de Moisés, cuando entregó los mandamientos al Señor y les entregó la Escritura. El Señor les habla de esta manera y le dice que deben amar al Señor. Repitió las mismas palabras aquí en Marcos capítulo 12, repite las mismas palabras que Moisés usó allá en el libro de Deuteronomio, hacía alrededor de 1400, 1200 años antes de este momento. Palabras que venían por cientos y cientos de años el pueblo repitiéndoles a sus hijos: oye Israel, Jehová el Señor uno es, y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. Estas palabras las repetirás, dice el texto ahí en Deuteronomio, a tus hijos, yendo por el camino, estando en la casa. Las escribirás en los dinteles de tus puertas, la pondrás como frontal entre tus ojos. Esta palabra debe ser hecha, vivida, practicada, aprendida desde la más tierna edad hasta los últimos días de tu vida, y vivirla y practicarla. ¿Y cuál era? Ama al Señor tu Dios con todo. Ese era el mandato. Nunca antes o nunca se había un monarca, un rey, como dice Matthew Henry en su comentario, nunca un monarca le pide a sus súbditos que lo amen. Los monarcas terrenales, los hombres, a sus súbditos los manejan con miedo, los manejan con amenaza, con justicia, con injusticias, para que les teman y cumplan los propósitos y los planes y las normas que los monarcas daban. Pero nunca un monarca espera que sus súbditos lo amen. A diferencia del Señor, nuestro Dios, que dice que Él espera que su pueblo, sus hijos le amen. Eso es lo que Dios espera. Ninguna religión en el mundo, no hay ninguna religión en el mundo diferente a la religión judeo-cristiana y desde los judíos en adelante,
como revelación, que espere que a Dios se le ame, que los creyentes le amen. Los dioses paganos, hermanos, son dioses implacables que no jamás van a esperar amor de sus adoradores. Pero nuestro Dios es un Dios que primero nos invita a reconocer que Él es el único, y segundo, que debemos amarle y que todo lo que nos pida debe ser por amor, no por obligación, no por fuerza, sino por amor. Esa es la diferencia de nuestro Dios. No nos exige nada que no queramos darle, sino que lo hace expresándole, o que nosotros le expresemos amor en cada una de estas cosas. Entonces la respuesta del Señor Jesús a este escriba fue una respuesta que hasta el día de hoy, nos sirve como ejemplo de cómo debemos adorarle al Señor. El primer acto de adoración, hermanos, que nosotros podamos dar es amarle. Lo prioritario en la vida de cada hombre, de cada mujer en este mundo, es que pueda amar a Dios, que pueda reconocer que Dios nada le va a exigir sino solo su amor, y que por amor a Él, usted y yo y todo ser humano pueda servirle, pueda entregarle adoración del corazón. Así que si Dios nos creó para adorarlo, para exaltarle, para reconocerlo, ¿cómo entonces es que debemos amar a Dios? ¿Cómo amar a un Dios que no podemos ver con nuestros ojos? ¿Cómo poder amar a un Dios que vemos su manifestación, que sentimos su presencia, que hemos experimentado su vida, pero cuando nosotros, y de esa manera podemos amarlo, pero cuando alguien aún no ha experimentado, no ha visto al Señor obrando en su vida, debe ser solo por la invitación y la fe en la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, en esta mañana, hermanos, quiero, así como el Señor Jesús le respondió esta pregunta al escriba, Él también nos responde a nosotros de la misma manera que a este hombre. Y esta misma pregunta: ¿cómo debemos amar a Dios? Debemos amarle, pero ¿cómo debemos amarlo? Y lo primero es que debemos amarlo, dice ahí el texto de Marcos capítulo 12, dice que le debemos amar de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra forma de nuestro ser, con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo ello debe estar involucrado en el amor a Dios. Decimos que en el corazón están nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras pasiones. El amor del corazón y del alma, hermano, no es solo una emoción, no son solo sentimientos que pueden ser pasajeros, sino que el amor del corazón, de nuestro corazón y de nuestra alma, es, hermano, toda nuestra persona, todo nuestro carácter, con toda nuestra forma de ser, como Dios nos ha creado. Así debemos amar a Dios. En la Biblia el amor no es lo que hoy se entiende por amor. Hoy por amor se entiende que es un sentimiento de vivo afecto o intensa atracción emocional hacia alguien, o en el caso de la pareja, un amor, una atracción intensa sexual también. Así hemos nosotros entendido en este tiempo lo que es el amor. Pero en la Biblia el amor no es solo una emoción y un sentimiento de atracción, o de afecto, sino que en la Biblia el amor es, hermanos, toda la vida, todo el quehacer de la vida de una persona expresada hacia otro es amor. El amor al que el Señor Jesús se refiere es mucho más que una emoción involucrada, sino que es involucrar todo el ser en agradar, en bendecir, en adorar, en este caso a Dios. Cuando nos convertimos a Jesucristo,
Cuando hemos creído en su palabra, hermanos, toda nuestra vida pasa a girar en torno al Señor. Todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras penas y nuestras alegrías son entregadas y consagradas a Dios. Jesús es el ejemplo máximo de cómo el amor a Dios se debe expresar con todo el corazón y con toda el alma. Aunque sintió el Señor angustia, Él siguió amando a Dios, al Padre. Sintió soledad, sintió hambre, sintió cansancio y vivió tiempos difíciles, etcétera, etcétera. El Señor amó al Padre con todo el corazón. Lo puso en primer lugar en su vida. Fue lo prioritario, la tarea que el Padre le encomendó. Así también Dios quiere que lo amemos con todo fervor, con todo nuestro ser, sin miedo, sin desconfianza. ¿Sabe? Cuando alguien ama, no desconfía, no teme, no duda. Con toda confianza puede amar a aquel. Ese es el tipo de amor donde no hay miedos, ni dudas, ni temores, ni nada que estorbe. Que el amor a Dios sea puro de nuestro corazón para Él. Sea sincero y genuino. Que cuando estemos pasando tristezas, nuestro amor a Dios no cambie. Que cuando estemos pasando por momentos duros y difíciles, nuestro amor no se llene de terror y de miedo, sino que podamos confiar en Él. Así el Señor nos manda y nos llama a amarle con todo el corazón. Número 2, con toda nuestra mente, con toda tu mente y con toda tu inteligencia debemos amar a Dios. Esto es que podamos nosotros, hermanos, entregar a Dios un amor pensado. Pensar que con nuestra inteligencia y dedicarle lo mejor al Señor. Amar a Dios con toda vuestra mente, dice el texto de Marcos 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Conocer a Dios. Cuando uno quiere amar a alguien, hermanos, debe conocer a esa persona para poder hacer con inteligencia y entregar ese amor de manera genuina, inteligente. Si usted quiere amar a Dios con toda su mente, con toda su inteligencia, con su intelecto, tiene que saber cómo es Dios para poder agradarlo. Tiene que conocer a Dios y decir, al Señor le gusta esto, así que yo lo voy a agradar de esa manera. Al Señor le gusta que le adoremos, tal vez con cánticos, o con verdad, con decir verdad, o que le adoremos mirando a los demás con misericordia y con amor. Debemos conocer qué cosas son las que a Dios le agradan y hacer aquellas con inteligencia. Hermanos, nadie puede agradar a una persona desconocida solo adivinando. Debe primero conocerle para poder hacer aquello que a esa persona le agrada. Así es Dios. Dios es un ser tremendamente maravilloso, pero si no tomamos el tiempo de conocerle, de aprender de Él con nuestra inteligencia, con nuestro intelecto, ¿cómo vamos a poder agradarle? Esto me hace recordar una vez que yo invité a una persona, a un matrimonio de misioneros aquí a nuestra casa para recibirlos y saludarles y atenderles y conocerles. Y se me ocurrió preparar un almuerzo que fuera agradable y que les gustara a ellos. Estoy hablando del matrimonio de la hermana Karen y el pastor Lorenzo, los misioneros. Y yo dije, voy a prepararle una comida que sea rica y que les guste y que ellos se sientan bien, que se sientan agradados cuando estén aquí. Así que me fui al mercado, compré mariscos, compré cosas ricas del mar de aquí de Chile y preparé un pulmay, un cocimiento, una cosita con harto sabor, bien sabrosa y
Y yo entusiasmado trabajando desde el día anterior, preparándome para el almuerzo, y cuando nos sentamos a la mesa y mi esposa nos sirve a todos el almuerzo, nos vamos dando cuenta que el pastor casi no tocaba la comida. Y aunque él fue muy educado y respetuoso y la hermana Karen igual, yo tuve que hacer la pregunta que qué pasaba, y es que el pastor tenía y sufría de alergia a los mariscos. Entonces fue todo un fracaso. Yo quise agradarle, quise hacer algo extraordinario para que se sintiera bienvenido a este lugar, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y todo resultó mal, porque él no podía comer eso. Corría riesgo su vida si comía así como yo pensaba que podía comer. Para agradar a alguien, primero debo conocerlo. Yo debía haber averiguado, haber sabido, preguntado qué cosas le gustaba comer, qué cosas no podía comer, etc. Tenía que haber usado mi inteligencia para poder hacerme un marco de qué cosas podía yo hacer o qué cosas no podía hacer. Así también es amar a Dios, con nuestro intelecto, con nuestra inteligencia. Dice ahí, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Pero si desconozco a Dios, si no sé nada de Él, si no sé cuáles son sus planes, sus propósitos, sus anhelos, sus deseos, para qué me creó, qué es lo que Él espera de mí, si no me tomo tiempo con su palabra, con entenderlo y conocerlo, ¿cómo podremos agradarle? ¿Cómo usted va a agradar a Dios por aquello que escuchó, ¿no? Que una viejita, una abuelita o mi mamá decía esto de Dios, o que... Porque por ahí se puede decir cualquier cosa de Dios. Pero solo su palabra es la que nos habla de Él y nos permite conocerlo. Buscadme, dice el Señor. Conocedme y viviréis. Y vas a poder vivir. Así, hermanos, es como debemos nosotros amar a Dios. Buscándole, conociéndole, sabiendo cómo Él es. Dios es santo. Y no espere que usted pueda agradar a Dios o yo poder agradar a Dios si vivo en pecado y practico el pecado. Imposible que por ir a la iglesia yo esté agradando a Dios si mi vida está en pecado, si mi mente es un asco, si mis palabras que salen de mi boca de maldición, de reproche a otros, de injurias, de mentiras. Hermano, imposible agradar a Dios. Porque Dios espera de nosotros también un acto y una vida santa para Él. Así que yo le animo en esta mañana, amados hermanos, hermanas, a que usted conozca a Dios, a que haga esfuerzos por saber qué Dios quiere de usted, qué Dios espera de usted. Él espera que lo amemos, pero que lo amemos con sabiduría, con inteligencia. Y para eso la Biblia nos enseña ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Es decir, no vivas de acuerdo a la corriente y a las normas y a las formas de este mundo y de este tiempo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tu mente, para agradar a Dios, para hacer un sacrificio vivo, para hacer un culto a Dios, que a Él le agrade, hermano. Debemos renovar nuestra manera de pensar, debemos conocerle a Él, debemos pensar y saber que Él está esperando y pidiendo y sintiendo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, es interesante cómo Dios nos pide que le amemos con toda nuestra mente. Porque Él mismo, a través del apóstol Pablo, aquí nos dice, debemos cambiar nuestra manera de pensar para agradar a Dios, para entregarle un culto como Él espera,
un culto del corazón. No estamos hablando de una ceremonia religiosa en un templo por ahí, sino que un culto en nuestra propia vida, un culto que dura todos los años que nos toca vivir en este tiempo, en esta tierra. Un culto no que comienza a las 11 de la mañana y termina a las 12:30 del día. No ese culto, sino un culto racional, un culto de tu mente, de tu intelecto, de tu corazón, de tu alma, de tu ser completo. Y ese culto, hermanos, comenzó el día en que usted le entregó su vida a Jesucristo y no va a terminar ese culto hasta la eternidad, cuando nos encontremos con el Señor allá en su gloria. Así que, hermanos, hermanas, les pido y les animo en esta mañana para que usted renueve y cambie su manera de pensar y la adecúe a la manera de Dios. Yo creo que esa frase es una frase que vale la pena recordar. Cuando alguien dice, yo creo en Dios a mi manera. Pero la Escritura dice que no hay que creer en Dios a la manera de cada cual. Porque se levanta un grupo y forma un Dios a su manera, otro forma un Dios a su manera, y cada cual de los seres humanos hace de un Dios a su manera, y ahora están cambiando la Escritura a la manera de cada grupo. Hay Biblias para cada grupo de personas. Biblias para hombres, Biblias para mujeres, Biblias para los que no son hombres ni mujeres, Biblias para cada cual. Y están modificando la Escritura a la manera de ellos. Esa manera de adorar a Dios no existe. Debe ser a la manera de Dios, a la manera que Él lo ha establecido. Así que conozca a Dios y adórele como Él dice. Y termino este mensaje, hermano, con estas palabras. Número 3. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus capacidades, con toda tu vitalidad. El amor en la Escritura no tiene que ver con emociones solamente, como les dije antes, sino también tiene que ver con hechos concretos, con el hacer de tus capacidades físicas, de tus posesiones, todo lo que está por hacerse. El amor en la Escritura es un hecho concreto. Jesucristo como ejemplo dice amar a Dios con obediencia. En términos concretos, Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si usted se fija en este texto, en este pasaje de Colosenses 3, 23, se va a dar cuenta que dice que todo lo que hagas, fíjese ahí, dice todo lo que hagas, hazlo para ¿quién? Hazlo para el Señor. A lo mejor es difícil separar las cosas, porque a veces uno tiene que ir a hacer un trámite para ayudar a un vecino, a un familiar, a sus propios hijos, a hacer alguna cosa, y uno dice, no, esto lo hago para tal persona. Pero la Escritura dice, todo lo que hagas en tu vida, desde la mañana hasta la noche, todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor, como para Él. Y esto, hermano, es transformador, esto cambia la vida de las personas. Cuando tú te levantas en la mañana y desde el primer momento partes tu vida diciendo, Señor, que este día sea para ti, guíame, hazme ser tu instrumento, tu sierva, tu siervo. Tu vida cambia. Tu intención de partir de tu hogar o el estar en tu hogar es distinta, porque todo lo que hagas, sea lo que sea, hazlo como para el Señor. Todos los hechos concretos de tu vida, lo que planificas, lo que piensas hacer, hazlo como sirviendo al Señor. Jesús en esto también, siempre, Él es nuestro ejemplo supremo. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice que Él todo lo hizo para agradar al Padre. Leamos Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice así, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es el ejemplo supremo y el Padre da testimonio acerca de Jesucristo.
y dice, este es mi Hijo amado, en quien me agrado, en quien tengo agrado. Así también el Señor quiere agradarse de su alabanza, de su adoración hacia Él, de mi adoración. Dios quiere agradarse y Jesús es el ejemplo. Y yo le invito a ser guiado y a tener a Jesús como el ejemplo, el Señor de su vida, para que también el Padre reciba su adoración y la mía, como Él quiere. Dice que le debemos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si estamos viviendo la etapa de nuestra juventud, donde somos más fuertes, más ágiles, más despiertos en nuestra mente, podamos hacerlo para el Señor. Si estamos pasando la mediana edad, donde ya nuestro cuerpo ya no es tan ágil, ni tenemos todas las fuerzas y ya las enfermedades empiezan a aflorar y nuestro intelecto ya no es el mismo y no aprendemos con la misma rapidez, de todas maneras es tiempo de amar a Dios con todo nuestro ser. Y si estamos en la última etapa de nuestra vida, si estamos en los días, como decía mi hermano Washington hace tiempo atrás y mi hermana Sonia, ya cumplimos cierta edad, de aquí en adelante, dijeron ellos, no se me olvida nunca, de aquí en adelante es regalo de Dios, es la yapa que el Señor nos da. El Señor les da una etapa de la vida para que de igual manera, con todo lo que tienen, con todo lo que son, con las dificultades y las falencias que tengamos, poder servir a Dios. El Señor dirá también, así como al Señor Jesús, he aquí mi Hijo amado, en quien me agrado, en quien me agrado. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Quiero terminar contando un pequeño testimonio que hace tiempo me tocó vivir, hace varios años, donde vi a una de mis hermanas haciendo una tarea que yo no me imaginé que era capaz de hacerla. Un día llegué de donde la hermana Ena y me dice, pastor, ¿usted me puede acompañar, por favor, a ayudar aquí a una persona? Claro, como no, le dije yo a la hermana, yo le ayudo. Y fuimos a los departamentos al frente, y a un segundo piso, si no me equivoco, y había un anciano en cama, postrado. Y este anciano necesitaba que le hicieran curaciones. Aunque él en su mente ya estaba perdido en su mente, ya él no se relacionaba, y su cuerpo estaba tan dañado, tan herido por tanto tiempo en cama, las heridas que él tenía eran tan grandes que a mí me sorprendió. Y yo traté de ayudar a mi hermana Ena como ella me pedía, era para mover a la persona, y ella le hacía curaciones. Y yo vi a esta hermana sirviendo a una persona que tal vez ella no tenía ni la cercanía familiar, ni nada, ni familiar, ni a lo mejor la amistad, yo no sé. Pero ella lo atendió, lo curó, lo limpió, hermanos, y lo hizo, yo veía como para el Señor. Ella sirvió con todo lo que ella tenía. A lo mejor ella no es enfermera, no tenía las capacidades, a lo mejor en las condiciones en ese lugar, pero ella, todo lo que hizo en ese momento para servir a esa persona, a ese ancianito, lo hizo para el Señor. Y no puedo dejar de recordar esas imágenes, esas heridas tan tremendas que ella curaba, limpiaba, lavaba. Hermanos, de eso estamos hablando cuando debemos amar a Dios con todo lo que tenemos. Ella puso sus recursos económicos, puso su tiempo, puso su carácter, su sabiduría, su inteligencia para ayudar a ese anciano hasta que murió, hasta los días en que él partió de esta vida. Eso es amar a Dios. De esa manera Dios se agrada. Tal vez la hermana Ena no la vemos adelante cantando alabanzas, no la vemos haciendo, mirar, que todos podamos verla, qué es lo que hace. Pero en aquella ocasión yo pude ver el amor, el ministerio de servicio que ella pudo expresar. Así que yo alabo al Señor por mis hermanas, en especial en este momento la hermana Ena. Que Dios les bendiga, hermanos, porque esto es cuando Dios se agrada de nuestra adoración. Que Dios les guarde. Gracias, hermanos.